Volvemos a la información relevante. Sigue escuchando Conexión Tele 13. 6 de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13 y está aquí en estudio, nos acompaña Claudio Huepe, exministro de Energía del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Claudio, muchas gracias por acompañarnos, además de venir al estudio, que siempre es mucho más agradable conversar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, quiero partir, mira, fíjate que te quiero pedir que hagamos un poco de algo más pedagógico. Realmente, ¿qué es realmente el Coordinador Eléctrico Nacional? ¿Es un ente que pertenece a la línea de los fiscalizadores, de los reguladores o no? A ver, esto es un punto muy importante porque hay una gran, como se habla muchas cosas y muchas veces no se explican para la gente muy bien lo que hace cada uno. Voy a explicarlo brevemente. El sistema eléctrico tiene tres, lo que se llaman segmentos, ¿ya? El primer segmento es la generación, son los que producen la electricidad, eso pueden ser solares, térmicas, gas, lo que sea, en fin. Está la, la transmisión, que son aquellos que mueven las grandes cantidades de energía hasta ciertos puntos, y desde ahí está la distribución. Nosotros, como ciudadanos, normalmente nos topamos con el distribuidor, o sea, el que nos manda la cuenta a nosotros es el distribuidor, pero esa es solamente la cuenta, porque en realidad ellos, por así recaudan, por todo el sistema. Ya. Entonces, la generación y la transmisión, en particular la generación, son coordinadas. Es decir, no es que cada uno genere cuando quiera, digamos, ni como quiera, sino que eso está coordinado, y el coordinador eléctrico es la institución que se encarga de eso. Hay un subtipo de generadoras que son coordinadas, pero que no reciben instrucciones, por así decirlo, de el coordinador eléctrico, salvo en casos muy excepcionales, que son los PMGD, que también se han hablado de eso en algún tiempo, son pequeñas generación proporcional, pero las grandes, todas aquellas responden a los comandos que da el coordinador. ¿Y esto por qué? Es muy importante, primero porque el coordinador tiene una función de asegurarse de que en cada momento la electricidad que se está generando sea la más económica, pero además de ser la más económica, que esté cumpliendo ciertos requisitos de seguridad y confiabilidad. Entonces, ¿es como la Superintendencia de Electricidad y Combustible? No, porque la superintendencia tiene un rol de fiscalización, ¿cierto? El fondo de la superintendencia evalúa si los actores que participan del sistema están cumpliendo unas normas. El coordinador tiene algo de eso, sí, pero mayormente lo que hace el coordinador es lo que dice su nombre, coordina el sistema, porque esto tiene que ver con que el sistema eléctrico, en fondo, son muchos actores. Piensen que hoy en día hay más de 800 instalaciones que generan electricidad, ¿cierto? Y hay líneas eléctricas que generan en todas partes de Chile, que transmiten en todas partes de Chile. Entonces, lo que hace el coordinador es asegurarse de que ese sistema opera de manera coordinada para que cumpla con ciertos requisitos de estabilidad del sistema, ¿cierto? De seguridad, de confiabilidad, y al mismo tiempo de que sea el menor costo. Tiene que hacer ahí a veces un equilibrio para más cosas, pero esa es la función del coordinador, es decir, no está en algún minuto si puede hacer una especie de prefiscalización, le pasa la información a la SEC, qué sé yo, pero lo esencial que hace el coordinador es eso, y está a cargo de lo que se llaman los planes de recuperación del servicio. Es decir, está contemplado que puede ocurrir, siempre pueden ocurrir cosas, que el sistema se caiga, y hay un procedimiento para recuperar ese sistema, porque no es no es como en la casa de uno que se le cae un tapón y sube uno, no, hay un cierto procedimiento, hay que ir por partes. Por eso ustedes vieron que ayer, cuando volvía la electricidad, volvían a algunos lugares primero, ¿cierto? Hay ciertas centrales que tienen la capacidad de hacer partir el sistema, otras que no, en fin. Entonces, para terminar la duda, generación, transmisión y distribución están fiscalizados por la superintendencia, entonces. Todas participa la superintendencia. En el fondo, hay un organismo que es el organismo que hace la política pública, que es el Ministerio de Energía. ¿Ministerio? Un organismo que hace la regulación, es decir, que escribe el detalle de cómo funciona esta política, que es la Comisión Nacional de Energía. Y un organismo que fiscaliza, que es la superintendencia. Básicamente se divide así, hay algunos pequeños matices. Y el CNE en el fondo coordina nomás. Y el coordinador lo que hace es coordinar. Lo que pasa es que como mandaron a hacer auditorías hoy día, uno se confunde. Claro, lo que pasa es que... Como que quedaron a cargo de la investigación de lo que pasó.
ahí hay un punto sumamente importante, que en el fondo que el coordinador efectivamente recopila la información, hace la investigación, tiene todos los conocimientos técnicos del procedimiento, y ellos mismos lo dijeron, si ellos en el fondo identifican estas cosas, pasan esa información a la superintendencia. Y a la superintendencia tendría que, por ejemplo, una cosa que se ha conocido en el día de hoy, se le ha preguntado incluso a la CEN, no sé si uno ha quedado muy conforme con la respuesta o no, de que se ha hecho mucho alusión a una auditoría realizada en el 2020 que supuestamente alertaba sobre anomalías de una subestación, la Nueva Pan de Azúcar, por ejemplo. Entonces, cuando se le pregunta en el día de hoy, bueno, ¿ustedes chequearon de que las anomalías, porque decía hay que hacer estas reparaciones o había que hacer estas correcciones, se hicieron? Como que quedó la pregunta en el aire. ¿Quién tiene que verlo? ¿Qué técnicamente? ¿Qué capacidad tiene para poder fiscalizar que lo que, si se detectó una anomalía, se corrigió o no haya sido que no se haya corregido nunca y solo haya llegado al papel? Sí, lo hicimos. ¿Quién lo hace? ¿Quién vigila a la CNE también? O sea, al CEN, al coordinador electoral. Perdón, al CEN. Sí, al CEN. A ver, este es un punto sumamente importante lo que ustedes están planteando y es por la razón por la cual varias, digamos, personas ahí dentro del sector, y yo mismo he planteado, esto tiene que ser observado desde un nivel un poquito distinto que como opera normalmente, porque esto es un sistema, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto es una crisis del sistema. Y por lo tanto, entender qué fue lo que pasó requiere tener una especie de mirada de afuera que diga, a ver, espera, la SEC, ¿fiscalizó o no fiscalizó? ¿Cuándo fue? ¿Hizo? La regulación también, ¿es la correcta o no correcta? ¿Hay un problema de la regulación en el diseño de cómo estamos haciendo las cosas, que hay un problema? El Coordinador Eléctrico Nacional hizo su pega, ¿no? Operó correctamente, entonces... uno de los por eso digo que esto es muy importante, porque uno de los problemas es que esto está un poco pensado con la lógica de que cada uno hace una mirada a ciertos aspectos del proceso, pero yo creo que en una cosa que es tan grave como lo que ocurrió, porque realmente mostró un nivel de vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico brutal, muy alto, ante lo que aparentemente fue un error o una cosa un poco anómala completamente, entonces no es posible que nosotros sometamos eso como al mismo sistema que cualquier falla normal, ¿cierto? Sino que tenemos que mirar justamente qué es lo que pasó mucho más allá de lo que normalmente miraríamos este tipo de problemática. Por eso nosotros, y yo creo que varias personas lo han escuchado lo mismo, tienen una mirada distinta, superior. ¿Pero tú crees que entonces falta una institucionalidad que lo haga más orgánico, más, no sé? Yo no creo que sea, o sea, no me pondría a pensar ahora a crear una institución nueva, digamos, no creo que vaya por ahí el punto, pero sí en un caso como este, cuando hay tantas complejidades, por ejemplo, nosotros, como decía, sabemos bien lo del origen, ya más o menos sabemos qué pasó y cómo ocurrió, tampoco sabemos exactamente la causa final, pero sabemos más o menos que hubo un problema de una desconexión, o sea, de una protección que operó que no debió haber operado y por tanto bajo el sistema. O sea, el alza de voltaje no existió, el alza de el golpazo de energía que supuestamente llegó no existió. No es eso, toda la información que se tiene hasta ahora dice que el detonante fue que se activó una protección que no tenía que activarse. Que ya sea porque no sabemos muy bien cuál es la razón, no está claro eso, puede haber sido un problema de software, puede haberse mareado el sistema, por decirlo de alguna manera. Se mareó. Se hablaba de problemas de comunicación, en el fondo que no recibió la información. ¿Y por qué la CEN dice que es demasiado tiempo, 44 minutos para arreglar eso? Porque debería ser automático. Eso es normalmente, o sea, a ver, normalmente estos sistemas están pensados, son todos automatizados, ¿no? Porque justamente para que no tenga que nadie intervenir y pensar, entonces, pero como en todas las cosas, estas cosas automáticas, a veces también tienen como ¿cierto? El tema de que tomas decisiones de repente que basado en la información que tiene, que el sistema está diseñado así, que podrían no ser las óptimas, como ocurrió en este minuto. Justamente yo creo que en beneficio de todo el sistema, de todos los actores del sistema, también del CEN, de la SEC, de las empresas, todo, es bueno que exista una institución, o sea, no una institución, sino algún tipo de auditoría de un nivel superior que mire todo y que sea un poco más objetiva, porque evidentemente alguien le puede decir al CEN, ¿cierto? Bueno, usted está evaluando
por supuesto que está evaluando bien. A la gente que, o sea, como que también se autoestaba evaluando también. Exactamente, entonces, ¿cómo se puede autoevaluar? Entonces, yo creo que este es un punto súper importante para darle tranquilidad a la ciudadanía. O sea, ante un fenómeno tan grave como este, las personas, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que estar seguros de que se investigó y que ojalá esto nunca identificar qué hace para que no vuelva a ocurrir. Claudio, cuando el 2017 se tomó la decisión de hacer este sistema más integrado, y antes teníamos el sistema del norte y el sistema interconectado central, ¿no es verdad? Correcto. La evaluación correcta era que íbamos a tener mayor eficiencia, y la hemos tenido, porque se puede trasladar de distintos puntos más energía, ¿no es cierto?, de acá para allá, de allá para acá, de acuerdo a los requerimientos. ¿Pero nos volvimos más vulnerables? O sea, ¿eficiencia por vulnerabilidad cambiamos o no? No necesariamente, porque en el diseño de los sistemas estaba contemplado que ante algún tipo de situación como este, en el fondo se producían como lo que se llaman las islas, en el fondo grupos aislados, Sí. y aunque no funcionaran perfecto, podían seguir funcionando. Entonces, una buena pregunta es, ¿por qué no ocurrió eso? Claro, porque uno piensa como que si hubiese, ya, ok, estamos todos conectados entonces, pero tiene que haber cortafuego. En algún lado se para esto. El dominó, cayendo las fichas, van cayendo, y de repente uno le pone la mano. Hasta aquí nomás. Pero eso no pasó, cayó todo. Como digo, en el diseño, por eso es parte de las cosas que hay que investigar. En el diseño se supone que, en principio, eso que está diciendo es lo que debería ocurrir, que hay un sistema que en el fondo evita que esto colapse. Porque también esto es importante que para todo el mundo, que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Las cosas fallan, las máquinas fallan, las personas se equivocan, es inevitable. Entonces uno diseña un sistema también pensando que esas cosas pueden ocurrir, trata de minimizar su ocurrencia, ¿cierto? Uno trata de evitar que esas cosas, pero esas cosas pueden ocurrir, y para eso el diseño de los sistemas, por eso se habla hoy en día mucho de dos dimensiones, lo que llaman la dimensión del control de la emergencia, ¿cierto?, que es tratar de reducir que esas cosas ocurran, y la otra es la resiliencia, es decir, que si ocurre, el sistema se pueda remontar rápido y pueda volver a operar. Y eso claramente no operó, porque recién esta mañana algunas partes recibieron electricidad. Exactamente, y eso te quería preguntar yo. No solamente está la falla de la que ya sabemos que mencionamos, pero además está eso, la dificultad que hubo para la recuperación. Y ahí la autoridad ha mencionado 2 generadoras y Transelec, ¿ya? Por ahí, no sé exactamente si son todas ellas, pero lo que yo he podido leer y lo que se ha mencionado. Y todas con el mismo problema. No pudieron hacerlas funcionar de forma remota. Tuvieron que mandar gente a los lugares. Transelec no la podían ver en línea. Ya, me llama la atención que 3 empresas privadas fallen lo mismo. Es que... Y ahí es cuando yo pienso, ¿falta fiscalización o no? A ver, yo creo que, vuelvo a insistir, hay que ser bien cuidadoso en esta etapa en cuanto a... Que no sabemos, efectivamente, hasta que no esté la investigación. ¿A qué está pasando, digamos? A ver, el sistema de... Efectivamente que hay dos situaciones que están íntimamente ligadas, pero que son distintas. Uno es el momento de la falla inicial, ¿cierto?, que causa esta falla en cascada y que por lo tanto todo se cae. Muy bien, eso es la falla. Se supone que, según informa la propia empresa, 45 minutos después, 44 minutos después, el activo está operativo, y ahí viene el proceso de iniciar la recuperación. Y entonces ahí es donde... Que no se logra hasta, aquí estoy viendo pasada la medianoche, no, más allá de la medianoche, 4 de la mañana, todavía habían 500.000 clientes sin... La pregunta de por qué cuesta y por qué no se logra es una pregunta compleja, porque, a ver, hay protocolos para esto, ¿cierto? Hay procedimientos, ¿cierto? Como dije, no todas las centrales pueden poner en marcha un sistema cuando hay un apagón total. Y entonces el argumento que yo también he escuchado, pero he visto en la prensa, y yo creo que yo sería muy cuidadoso con empezar a hacer, digamos, como decir eso efectivamente fue así, es que en algunas centrales que tenían que operar, no lo hicieron como tenían que ser, en parte por este problema del famoso SCADA. El SCADA es básicamente un sistema informático, es un acrónimo que se me olvida exactamente qué significa, pero es sistema de control y adquisición de datos, de supervisión de adquisición de datos, pero en inglés. Entonces el SCADA no habría estado operando, o no habría estado operando bien, y por lo tanto ahora no me queda claro exactamente, porque no tengo la información para saber exactamente cómo pasó. Pero lo que sí yo creo es que esto hay que investigarlo, porque efectivamente si el SCADA estaba
no funcionó. ¿Qué pasó? Porque eso debería funcionar. Ahora, insisto, pero nuevamente, a veces ocurren estas situaciones. Si sabemos que todos hemos escuchado hablar muchas veces, por ejemplo, en algunos famosos accidentes de aviación, donde se juntan 4 o 5 cosas que no deberían ocurrir simultáneamente, que era imposible, pero ocurren. Entonces, también hay que prepararse a veces para, bueno, ¿qué pasa si la escala falla? Entonces, la pregunta es, ¿estaba esa preparación o no estaba esa preparación? ¿Estaban bien capacitadas las personas frente a esta situación? ¿Realmente hubo problemas de comunicación o no? Entonces, yo creo que todo eso es materia que debe investigarse, sin duda. Investigarse, no lo digo, ahí habrá la fiscalización y habrá multas cuando corresponda, todo lo demás, pero investigarse más allá del sentido punitivo, investigarse porque tenemos que... No puede volver a pasar, digamos. Exactamente, ese es exactamente el punto. Porque la pérdida económica yo creo que va a ser brutal. Yo creo que lo vamos a ver reflejado en el crecimiento de la economía del próximo mes, seguro, porque fueron demasiadas horas. Claudio. Fueron muchísimas horas. Pensemos que una buena parte de la zona norte, donde está la minería, estuvo con fallas más largas. Entonces ahí cuánto perdieron un día de producción. Imagínate. Que es mucho, digamos, entonces. Claudio, cuando se hacen estos encargos a las empresas para que operen estos sistemas, se le colocan ciertas reglas y las reglas de seguridad también para eventuales fallos que puedan ocurrir, ¿no? Hoy día se ha hablado mucho de que esta línea de transmisión, la que falló, tiene un nivel de seguridad que técnicamente se le llama N-1. ¿Ya? Eso que se ha explicado hoy día, y no sé si es la explicación correcta para que nos ayude, que significa que hay que se duplica, hay una línea que está funcionando y si no funciona, entonces hay una de respaldo. Supuestamente se tuvieron problemas las dos. La pregunta, yo dice, bueno, el nivel de seguridad que viene después, el N-2, para tener otra posibilidad. La pregunta, ¿tener un nivel de seguridad es tremendamente caro? ¿No se le pidió en las licitaciones a la empresa porque es muy caro? ¿Porque tendríamos que pagar más? Y si quisiéramos esa seguridad, ¿cuánto tendríamos que pagar? Ya, voy a tratar de como explicar esto así como brevemente, porque es una discusión larga en el sector eléctrico, el tema del N-1. El N-1 es un criterio de seguridad bajo lo que se llama contingencias normales. Es decir, bajo cuando falla una pieza particular de un sistema. Y en ese caso, la lógica del N-1 es que si sale una de las N que hay, si sale una, el sistema no colapsa. Tiene que estar diseñado para que el sistema opere cuando sale una de las unidades de algo. Ya. Y eso es una norma de diseño que nosotros tenemos. Y eso es lo que genera una cierta redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo de aviación es un poco distinto. Por ejemplo, en la aviación hay N-2. En el fondo hay 3 sistemas. Uno, puede caerse uno, hay otro, después puede caerse otro, todavía hay otro, ¿cierto? Y esto, bueno, tiene costo, digamos. Entonces también es un tema que se tiene que evaluar. Pero en todo caso, el N-1 es un criterio de seguridad para lo que se llama contingencias normales. Esta es una contingencia, si recuerdo bien el nombre que hace la norma técnica, es contingencia extraordinaria, creo que es el nombre, no recuerdo exactamente. Es cuando hay una caída que en el fondo genera una salida más digamos, mayor del sistema, y por tanto no aplica el mismo criterio. Pero en todo caso, sí la discusión nos lleva a un punto importante, que en el fondo esto tiene un costo, ¿cierto? Y tiene un costo. Entonces, tiene un costo... Es que nos asustamos porque las tarifas eléctricas ya son caras en nuestro país. Claro, tiene un costo en muchos sentidos. Tiene un costo en infraestructura, en capital. Tiene un costo en fiscalización. Yo creo que esto se ha discutido hace muchos años. El presupuesto de la SEC, por ejemplo, si es o no el presupuesto adecuado, ¿cierto? Para poder manejar un sistema que, como decía, es cada vez más complejo. O sea, cuando hace 15 años teníamos 100 instalaciones, quizás un poco más, pero de ese orden, y hoy día tenemos más de 800. Entonces, el sistema está mucho más complejo. ¿Hemos dado los recursos necesarios a la SEC para que fiscalice como debe fiscalizar? Y claro, siempre en estas cosas, la fiscalización es como que se puede dejar un poco de lado hasta que pasan cosas. Y ahí todo el mundo dice... Entonces, hay una discusión importante que dar. Por eso digo que hay que dar una mirada un poco más de arriba.
porque tampoco es trivial que las cosas sean, digamos, el uso de recursos. No es que uno diga, porque uno podría también incorporar recursos, y también tiene un costo. Y duplicar una línea como la que se cayó en el día Hacer de una línea ayer. paralela. ¿Se puede ¿Es tener línea posible paralela? tener una ultracarretera eléctrica 2? Una parte de la situación actual, una parte se podría ver solucionada, no sé si es la palabra solucionada, pero al menos mitigada con la entrada en operación de la nueva línea que se está ni siquiera en construcción, digamos, se va a construir, digamos que es Quimarlo Aguirre. Que está en evaluación ambiental. Claro, ¿Qué es lo que tú exactamente. la mencionaste La que tú? mencioné en el primer bloque. Y probablemente su entrada en operación sí sea relevante, digamos, en fondo de reducir algunos de los riesgos, por cierto, yo creo que sí. Pero aquí hay varias cosas. Uno, no necesariamente, eso no elimina todos los riesgos. Aquí pasaron cosas que no dependían solamente digamos, de tener una línea alternativa, porque también hay que ser capaz de conectarla, de redistribuir la carga, en fin. Pero sí, sin duda que eso va a mejorar el nivel de seguridad del país, de todas maneras. Y parte del problema que se ha discutido hace mucho tiempo son los tiempos que todo esto tarda. O sea, la Quimarlo Aguirre creo que hoy día están pensando en 2029 entrar en operación, pero en este minuto, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que así tiene como 1.000 y tantas observaciones. Tiene 5.000 permisos sectoriales y tiene 2.600 observaciones. Y así son varios miles, entonces responder una por una es un proceso, toma tiempo. Ahora hay que hacerlo, porque tiene que hacerse bien, digamos, por cierto. Pero ahí hay una reflexión que tendríamos que hacer también. Y por último, que se nos acabó ya el tiempo, pero quiero preguntarle, usted fue parte de este gobierno, pero igual quiero preguntarle de las críticas que hizo hoy día Evelyn Matei, porque ella decía que el problema era que, justamente por esto que usted está mencionando, por la burocracia que implica, más que la permisología, no burocracia, permisología de todo el proceso de aprobación ambiental, habían inversiones que no se estaban haciendo y que se estaba perdiendo energía en el norte. A ver, es un poco complejo decir que eso es tan así. Yo creo que hay una cosa que es bastante evidente, de que los tiempos en que nos demoramos en instalar líneas son extensos. Ahora, esto no quiero darlo como un consuelo, porque, como dicen, mal de mucho, consuelo de tonto, dicen, pero en todas partes del mundo los tiempos de despliegue de líneas de transmisión es muy extenso. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile, no tengo la comparación, pero he visto casos en otras partes y efectivamente 10 años, 12 años, no es algo anómalo, digamos. Uh-huh. Entonces ahí hay un tema. Eso no quiere decir que no haya que enfocarse en ver cómo hacemos esto más rápido, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que las cosas se hagan bien. Entonces, es siempre un equilibrio. Entonces, yo creo que no hay que darle una dimensión, espero que ojalá no tome una dimensión muy partisana a esto, porque finalmente la electricidad tiene que estar con nosotros y acompañarnos en cualquier gobierno. y los apagones son caros, digamos, para cualquier gobierno. Para cualquier gobierno y para la ciudadanía, digamos. Entonces, ojalá que yo esperaría que, siempre pasan estas cosas un poco, pero que con el pasar de los días logramos encontrar una cosa y digamos ya, esto hay que enfrentarlo, porque es una situación demasiado importante para el país y siempre van a haber diferencias, algunos quieren una visión, pero por lo menos un consenso en que hay que enfrentarlo y buscar alguna solución más definitiva, porque nuevamente el objetivo aquí es que esto no ocurra. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio Huepe, exministro de Energía del gobierno del presidente Boric, por conversar con nosotros aquí en Conexión Tele 13.